Vamos seguir el tema que estamos hablando ese año. ¿Cuál es el tema que estamos hablando ese año, mi amado? La cosecha. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Y el título de la palabra de hoy es El árbol y su fruto. Diga eso. Lucas 6:45, Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú puedes leer ese versículo, por favor? 1, 2, 3. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, la boca habla de lo que su corazón está lleno. El Señor Jesús, cuando habla de ese tema, Él trae una palabra importante que Él dice que es un tesoro. Y dice que algunas personas tienen un buen tesoro y tienen un mal tesoro. Tesoro es lo que es importante, son valores que nosotros tenemos en nuestra vida y eso para cada uno pasa a ser un tesoro. A veces son tesoros físicos, ¿verdad? Uno guarda dinero, uno guarda una cadenita de oro, uno guarda un regalo que recibió, uno guarda una herencia que recibió de algún familiar y lo guarda con 7 llaves, como nosotros decimos, trancado, cerrado, porque para él eso es un tesoro. Y muchas veces el tesoro vale más que el valor físico. Muchas veces el tesoro tiene un valor emocional. Por eso tantas personas guardan eso con todo su corazón. La Biblia dice que hay buenos tesoros y malos tesoros. Muchas veces lo que nosotros hacemos, lo que hablamos, lo que conversamos, lo que sale de nuestra boca, lo que la palabra de Dios está diciendo, y Señor Jesús no miente, Él dice, todo lo que sale, esté seguro, es un tesoro que tú tienes adentro del corazón. Es algo que para ti tiene mucho valor. Pero eso puede ser un buen tesoro y eso puede ser un mal tesoro. Cuando nosotros pensamos en la agricultura, vamos a pensar en los frutos. Por eso yo puse el título de la palabra, el árbol y su fruto. Ni todos los árboles tienen el mismo fruto, ¿verdad? Eso es claro, eso es obvio. Pero vamos a decir que tú vas a un patio, vas a un bosque, alguien te invita a ir a ese lugar y tú no tienes mucho conocimiento de planta ninguna, como yo, por ejemplo, ¿me entiendes? Otro día visité a una persona y esa persona me dijo, mira pastor, déjame enseñarte mi patio. Yo digo, gloria a Dios, vamos a ver el patio. Y empezó a decirme, ese es un palo de tal fruta. Ese es de otra fruta. Eso es de otra fruta. Eso es de otra fruta. Quien no conoce nada y mira, es todo ¿qué, mi amado? Todo mata. Todo árbol, todo verde, ¿verdad? Pero cuando uno va caminando y dice, eso es de eso es de aquello, eso es de aquello y eso es de aquello, uno dice eso por un motivo, porque va a dar un fruto. Entonces, ese árbol es conocido por su fruto. Y unos dicen, ese fruto es bueno y ese fruto es malo. Diga así, la diferencia está en el fruto, diga eso. Si tú miras todos los árboles parece la misma cosa, pero cuando da el fruto, entonces ahí tú vas a ver la diferencia, si es un buen árbol o si es un mal árbol. Lo que pasa es que a veces necesita tiempo para eso suceder. Cuando uno siembra, tarda un tiempo para llegar la cosecha. Y eventualmente la fruta buena o la fruta mala va a ser evidente y va a revelar qué árbol es eso. Pero a veces tarda un tiempo, ¿verdad? Por eso esa parte de dar fruto, de lo que sale de la boca, a veces, al principio, una persona logra hacer que parece que está dando un buen fruto por la manera de hablar, por la manera de a veces tratar de decir las cosas bonitas, el gloria a Dios, aleluya, ¿entiendes? Paz del Señor, qué bueno que tú estás aquí, mi hermano. Pero a veces cuando llega en la casa, o cuando llega el trabajo, o cuando está solo, de verdad ahí tiene verdadero fruto. Y lo que la Biblia está diciendo es que ese verdadero fruto no se puede esconder. Un momento u otro, eso se va a descubrir. Jesús está tratando ese tema. Entonces vamos a leer el contexto de Lucas 6, 43, dice así. Jesús dijo, ningún árbol bueno
da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda el corazón, o que abunda en el corazón, habla la boca. Él no está hablando de árbol, él no está hablando de frutas, él está hablando de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que nuestras palabras revelan nuestro corazón. Diga, nuestras palabras revelan nuestro corazón. Entonces, si hay un buen tesoro en el corazón, eso se muestra. Si también hay un mal tesoro en el corazón, eso también se mostrará con el tiempo. Por eso la Biblia dice, no hay nada escondido que no haya de ser revelado. ¿Por qué? Porque un momento u otro se va a descubrir. Entonces, nuestras palabras dicen más sobre nosotros de lo que nosotros pensamos. ¿Me hago entender, mis amados? Uno puede parecer algo, pero cuando habla, la manera de hablar, lo que sale del corazón, eso es quien nosotros verdaderamente somos, porque es del corazón que salen esas palabras. Jesús siempre dijo eso. El problema no está en el exterior, el problema está en el interior. A veces la gente criticaba a los discípulos diciendo, tus discípulos comen sin lavar las manos, tus discípulos comen, no lavan las cosas, no lavan los platos. Y él dice, el problema no está afuera, el problema está adentro. Lo que contamina el hombre no es lo que está afuera y entra, lo que contamina el hombre es lo que está adentro de su corazón. Entonces, vea, mi amado, que todos nosotros tenemos que mirar de verdad nuestra vida y analizar nuestra vida de las palabras que salen de nuestra boca, de nuestra manera de ser. Porque muchas veces nosotros vamos pasando los años y nos decimos que somos cristianos o lo que sea, pero nuestras reacciones, nuestras palabras, la manera de hacer, la manera de tratar, eso está dando un señal de que todavía hay algo en el corazón que necesita abrir la puerta para que Jesús entre. Porque esse fruto não está bueno. Há áreas da vida que todavia nós necessitamos ser transformados para que nós podamos cosechar melhor cosecha. Lo que sucede é que todos nós necessitamos, lo que a Bíblia diz, de um novo coração. ¿Por quê? Porque o coração humano é um coração contaminado. Por isso Jesus dijo, não há um homem bueno, não há um justo, ninguno siquiera. Todos han pecado. E apartados estão de la glória de Deus, que significa, entrou, a través de Adão, uma semilla en el coração humano, e essa semilla, quando dá su fruto, é um pecado. Isso é hacer, actuar, hablar, pensar, reaccionar de maneira que não agrada a Deus. E quando isso sucede, isso é o tesouro que agora está dentro de meu coração. Como então eu posso cambiar meu coração se quando alguém me ofende, eu lhe dou 3 de volta? Como fazer se quando passa uma situação que eu quero explotar-me e não tenho um domínio próprio, como a Bíblia diz, quem é o que pode vir e cambiar esse coração? Quem é aquele que pode vir e de verdade transformar minha vida e sua vida? Então, nós nos casamos e pensamos, me vou casar com essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa boa. Essa pessoa é uma pessoa linda, maravilhosa. E quando eu me case, meu coração será transformado. A princípio é fiesta. Depois, tu vês que o coração tuyo não foi transformado por la outra pessoa. ¿Por quê? Porque a outra pessoa não pode transformar meu coração e nem seu coração. E nós vamos tratando de viver assim, pensando que amanhã, passado amanhã, alguém ou alguma coisa vai vir e vai cambiar meu coração. E o que a Bíblia nos ensina é esse cambio não vem de aí, esse cambio vem de um toque de Deus. É ele abrir a porta do coração para que Ele entre. E quando Ele entra, a Bíblia diz que Ele vai cenar comigo e cenar contigo. E nesse momento há um cambio de coração. É um novo coração. Por isso sempre a palavra diz assim, eu les quitaré el coração de piedra e les daré um coração de carne. Que significa isso? Quem aqui tem um coração de piedra? Nadie. Lo que ele está falando é, quitaré el coração cerrado, que não deixa nada entrar, e
y les daré un corazón moldeable, que tiene vida, un corazón de carne y no de piedra. Diga assim, yo necesito un nuevo corazón. Diga assim, todos los días. ¿Tú entiendes eso, mi amado? Y como yo dije, el único que puede hacer eso es Dios. Por eso nosotros decimos que un verdadero encuentro con el Señor Jesús trae un cambio radical. Porque cuando tú ves una persona que era de una manera de ser, y un día esa persona dice, yo tuve un encuentro con el Señor Jesús, tú vas a reconocer esas palabras por el fruto. ¿No es así? Entonces supongo que hay un hogar y los dos no conocen a Dios. Los dos nunca tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesús. Pero un día llega en ese hogar uno de ellos de vuelta y dice, yo tuve un encuentro personal con el Señor Jesús. El otro ni entiende lo que se está hablando. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué encuentro personal es ese que tú me estás hablando? Entonces llegamos a la familia y decimos, yo tuve un encuentro personal con el Señor Jesús. Y la gente te mira y dice, hello, ¿quién es ese? Entonces, ¿cómo la esposa va a ver Jesús en la vida de ese hombre? ¿O cómo el esposo va a ver Jesús en la vida de esa mujer? Por los frutos. Entonces, sí, la persona dice, algo sucedió en esa vida. De verdad, esa persona tuvo un encuentro con ese que le está hablando. Porque yo veo los frutos. La diferencia es grandísima. Él no es más la misma persona. Al principio de la vida cristiana eso es muy normal porque uno cuando se convierte se deja de hacer muchas cosas equivocadas. Y por dejar de hacer esas cosas ahora de verdad el cambio es tan grande que la persona mira y dice, wow, esa es otra persona. Pero todo el mundo sabe que con el pasar de los años es como la lupa va filtrando más los detalles de nuestro corazón, donde necesita seguir siendo limpio, limpiado. ¿Me hago entender? Y eso es el caso de muchos de nosotros, que cuando alguien te miraba años atrás y decía, wow, de verdad esa persona cambió, pero no significa que el proceso de cambio terminó, necesita seguir ese proceso de cambio para que todos vean Jesús en mí y en ti. ¿Me hago entender, mi amado? Eso es el fruto, eso es un fruto. Por eso el verdadero encuentro con el Señor Jesús sigue dando fruto. Diga eso, el verdadero encuentro con Jesús sigue dando fruto. Hay una canción en portugués, y yo creo que también hay en español, que ella dice así, traduciendo para español, es así, y me gusta esa canción. Quizás algunos brasileños aquí saben también o conocen, o la iglesia hispana también quizás sabe, dice así, recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado, corazón transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aí disse assim, como fruto deste nuevo coração, eu declaro a paz de Cristo e te bendigo, mi hermano, preciosa es nuestra comunhão. E depois disse, somos cuerpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, viviendo en amor, una familia, viviendo sin falsidad, algo así, ¿verdad? Pero el punto que me llama la atención es que al principio dice así, y como fruto de este nuevo corazón, yo declaro la paz de Cristo. O sea, el fruto de ese nuevo corazón cambia las declaraciones de nuestra boca. ¿Me hago entender, mi amado? Por eso Jesús está diciendo que el fruto es el resultado inevitable de quien nosotros somos. No hay cómo esconder. Un momento u otro, si Jesús vive adentro de esa persona, tú vas a ver el fruto. Si Jesús es más vivo y más candela dentro de ese corazón, tú vas a ver ese árbol dando, imagina un árbol, un palo de mango dando miles de mangos. Si él es apagadito, tú vas a ver ese palo de mango. No sé si dice así, palo de mango, ¿es así? Palo es feo, ¿verdad? ¿Estoy hablando feo o estoy hablando bonito? Un árbol.
E tú dices aquel tremendo árbol lindo y un mango. Tú dices, algo está equivocado ahí, un manguito nomás. ¿Verdad? Tú esperas que eso tenga ¿cuántos mangos? Muchos mangos. ¿Verdad? ¿Tú crees que Dios cuando mira a nosotros espera que ningún mango, un mango o muchos mangos? Muchos mangos, mi amado. Y eso depende del corazón. Eso no depende de la iglesia que tú vas, y eso no depende cuántas veces tú vas. Eso depende cuántas veces tú estás con el Señor. Amén, mi amado. Eso se llama fruto. Entonces, la Biblia habla de muchos hombres y muchas mujeres. Y esos hombres y mujeres eran parecidos, muy parecidos con nosotros. Ninguno era un superhéroe. Todos ellos eran sencillos, tenían miedos, tenían sus dificultades, sus limitaciones. Muchos eran pobres. Muchos decían, Señor, tú no me puedes usar. ¿Me hago entender, mi amado? Muchos pecaron feo contra el Señor, pero después la Biblia dice que se arrepintieron. Y porque se arrepintieron de sus pecados, encontraron misericordia. Todos ellos eran humanos, todos ellos que están en la palabra. Ninguno aquí no era de otro planeta. Todo el mundo era de ese planeta. Amén, mi amado. Pergunta a tu hermano, ¿tú eres de ese planeta? Pergunta. O pergunta, ¿tú veniste de otro planeta? Pregúntame. Todos ellos eran de ese mismo mundo. Pero hay algunos que no vivieron en vano. Hay algunos que dieron frutos, dieron muchos frutos para Dios. Uno de ellos, que la Biblia habla, uno de ellos es David. En el libro de Hechos, Nuevo Testamento, mi amado. Tú tienes que entender que David es el Antiguo Testamento. Años después, el libro de Hechos, dice así, Hechos 13:36, ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Entonces, David vivió, pero la Biblia está diciendo, después de servir su propia generación conforme al propósito de Dios. ¿David era perfecto? No. ¿David era fallo? ¿David era humano? Pero ese fallo imperfecto humano decidió dar frutos para Dios. Y aquí está diciendo que después de vivir su vida y ser enterrado, la Biblia está diciendo que él cumplió un propósito, y ese propósito era de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces puedo decir, y tú puedes decir, David vivió y no vivió en vano. Él no vivió en vano. Él dio frutos. Ese árbol del fruto. Años atrás, en la vida de ese David, para que él pudiese dar ese fruto y morir de esa manera, años atrás, de que la Biblia pudiese escribir ese versículo, ese hombre tuvo un encuentro personal con Dios. Y cuando él tuvo ese encuentro con Dios, él cambió su estilo de vida. Y él mismo dice en Salmos 23:6, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Vea que ese encuentro trajo un fruto. Y el fruto era así, yo voy vivir en la casa del Señor para siempre. Él no está hablando de vivir en una casita. Él está hablando que yo voy a estar en la presencia de Dios, yo voy a seguir los caminos de Dios, yo no me voy más, nunca más, desviar ni para la derecha ni para la izquierda, porque yo entendí que ese es el mejor lugar para mi vida. Entonces, mira que ese encuentro trajo un fruto, diciendo, yo voy a buscar a Dios. Entonces ese hombre va a terminar su vida. Nosotros estamos leyendo el libro de Hechos diciendo, él cumplió el propósito de Dios. Pero hubo un día que David, antes de morir, dio sus últimas palabras. De hecho, la Biblia dice, estas son las últimas palabras del rey David. Y eso está en 2 Samuel, que está en su boletín. Cuando él abre su boca. Y la Biblia dice, esas son las palabras, las últimas palabras del rey David. El dulce, mira la expresión que dice la palabra, ahí no está, pero dice, el dulce cantor de Israel, el ungido del Señor. Y ahí la palabra dice en 2 Samuel 23:2, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. ¿Tú puedes decir eso, por favor? Lee ese versículo. 1, 2, 3. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Ahora lea, pero pensando en ti. Piensa en ti, no en David. Que tú seas esa persona. Lea eso para ti, otra vez. 1, 2, 3. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua.
¿Tú entendiste lo que está escrito ahí, mi amado? Lo que salió de la boca de ese hombre, lo que él está diciendo, el tesoro que salió de mi boca. Porque la boca habla de la abundancia del corazón. Él está diciendo así, el Espíritu del Señor habló por medio de mí y puso sus palabras en mi lengua. Muchas veces, mi amado, presta atención, nosotros no percebimos esa tremenda bendición de ser usados por Dios, de poder ser canal de vida, de hablar de Cristo, de hablar de Dios a otras personas. Y yo te pregunto, mira tu vida hoy. Tú tienes tantos años de edad. Algunos más jóvenes van a vivir más tiempo. Tiene tiempo de tomar decisiones más tempranas y cambiar más rápido. Otros de nosotros ya tomamos decisiones muy tarde, sufrimos las consecuencias, pero gloria a Dios también tenemos tiempo de cambiar nuestras decisiones. Yo quiero preguntar a ti y a mí si nosotros podemos hoy decir eso. Tú puedes decir eso de ti, decir, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Tú puedes decir eso de ti. Eso está sucediendo contigo. Porque déjame decirte una cosa, más amado. Eso es el mayor tesoro de ese mundo. Es ese versículo que nosotros estamos leyendo. Es que tú puedas ser usado por Dios. Que tú permitas ser usado por Dios. Eso es un tesoro que Dios puso adentro de cada uno de nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios. Eso es un tesoro. La Biblia dice, yo puse mi tesoro en vasos de barro, para que la gloria, para que el honor no sea del hombre, sino sea de Dios. Entonces tú eres el vaso de barro y adentro hay un tesoro. Yo te pregunto, ¿ese tesoro tú estás permitiendo fluir? Ese es el punto de ser el árbol y su fruto. Todo el mundo dice que es un árbol. La cosa es, y el fruto. Y mira, mi palabra para la iglesia y para mí también, no es que nosotros necesitamos ser el pastor que va a predicar aquí adelante. Tú puedes mirar y decir, no, el pastor sí está haciendo porque él está permitiendo que Dios hable por su medio y puso sus palabras en su boca. Sí, eso está sucediendo. Gloria a Dios por eso. Pero eso tiene que suceder en todos nosotros, porque nem todos serán pastores, porque eso es un llamado específico para cada persona, ¿verdad? Pero dejar el Espíritu Santo fluir y dejar el Espíritu Santo dar un fruto, eso es individual para cada uno. Por eso no te limites con ningún título, no te limites con ninguna capacitación y con ningún estudio para que eso pueda suceder, porque Dios usa y quiere usar hasta los más sencillos, mi amado. De hecho, la palabra de Dios dice que Él elige lo que no es para confundir los sabios y entendidos. Entonces, lo que Él quiere ver son corazones que quieran dar ese fruto, que no quieran retener, pero quieran dejar fluir. Entonces, Dios puede escribir eso. El Espíritu Santo de Dios habló a través de mí. ¿Qué bendición es eso, mi amado? ¿Cuántos aquí de verdad desean eso en su vida, ese fluir en su corazón? Levanta sus manos. No para mí, pero para Dios. Levanta sus manos. Diga assim, Deus, eu quero, Senhor, que Tu hables por meio de mim e que Sus palavras sejam puestas em minha língua. Amém, meu amado? Esse homem está dizendo assim, valeu a pena haver vivido, foi bueno. Como Pablo dijo, completei a carreira. ¿Por quê? Porque o Espírito Santo hizo isso e falou através de mim. Por isso eu puse um quadrito em su boletim. Leia esse quadrito junto comigo, por favor. 1, 2, 3. El buen tesoro era el fluir de Dios. El hombre bueno deja fluir el buen tesoro. ¿Tú crees en eso? ¿Tú estás dejando el tesoro fluir? Yo quiero darte un ejemplo bíblico para que tú entiendas que eso no son para los profesionales, que eso no son para los muy preparados, que eso es para la iglesia del Señor Jesús. Esos son para aquellos que tuvieron un encuentro con Dios. Y cuando ese Dios entra en el corazón y nosotros logramos vencer los obstáculos personales y dejamos ese Dios fluir, nosotros vamos a ser un árbol que da mucho fruto para el Señor. Amén, mi amado. Porque siempre van a haber obstáculos.
Esse mesmo Davi que nós outros estamos falando, que está dizendo que cumpriu o propósito de Deus, que o Espírito Santo de Deus fluiu através de mim, não começou assim, meu amado. Davi enfrentou muitos obstáculos. Vamos dizer, Davi não tinha uma preparação para isso. Davi era um muchacho muito sencillo. Ele era pastor de las ovejas de su padre. Não tinha esse preparo todo. Se nós outros queremos mirar por esse preparo profissional, por esse preparo teológico, acadêmico. Davi não era essa pessoa. Me hago entender, meu amado? Então, isso não foi um impedimento, isso não foi um bloqueio para Davi. Davi sofreu muito. Davi, quando era pequeno, foi olvidado por seus padres, por seu padre. Porque quando o profeta Samuel chega para ungir, o papá disse, oye, se acabou os filhos. Ele disse, não, há um. Me olvidei dele. Ele está aí atrás, escondido detrás de las ovejas. Era assim. Seus irmãos peleavam com Davi, muito. Lo maltratavam. Lo tratavam como nada. Davi, meu amado, era um tremendo candidato para ser depressivo. Entende? Drogadito, revoltado, rebelde. Porque todas as circunstâncias ao redor era para que isso pudesse ser natural na vida de Davi. Pero Davi não foi essa pessoa. Davi não foi esse amargurado. Me hago entender, meu amado? Davi venceu esse obstáculo. Davi era fora do patrão da época, porque um militar era alguém forte, alto. Seus irmãos eram assim. E Davi não. Davi, na Bíblia, diz que era um muchacho pequeno, trigueño. Quando Goliat lo viu, disse assim, hello, tu me manda essa cucarachita venir a lutar comigo, esse ninho, esse muchacho. Davi era essa pessoa, meu amado. Que se tu vas a ver, de verdade, por el resumir, não era a pessoa. Pero Deus usa os que não são para confundir os sábios e entendidos. Então, você não creia, meu amado, jamais creia que falar do Senhor, que deixar fluir Deus, tem que ser para o pastor, tem que ser para o líder, isso tem que ser para cada um que um dia recebeu o Espírito Santo adentro de seu coração. Deixa fluir. Habla. A Bíblia diz, em tempo e fora de tempo. Nós temos que fazer isso. E um dia, quero trazer esse exemplo bíblico que estava lendo essa semana em minha casa com Gabriel e Deus tocou meu coração, quero compartilhar com vocês. Havia um general muito poderoso de Israel que se chamava Naamán. Alguns de vocês conhecem essa história. E Naamán era um homem muito poderoso. Era um homem, meu amado, que qualquer um aqui, quando mirasse, tu não ia querer falar de Deus para ele e vai dizer, olvídate, você não vai escutar. Você tem tanto poder, tem tanto reconhecimento, tem tanta fama, está em outro nível que, mira, falar de Deus para ele é coisa de ninho. Pero tu vas a ver o que sucedeu, meu amado. Quando nós deixamos fluir, quando nós não agarramos e guardamos para nós, pero deixamos fluir, deixamos o fruto sair. Tu vas a ver o que sucedeu. Presta atenção nessa história. 2 Reis 5:1. Naamán, jefe del ejército del rei de Síria, era um homem de muito prestígio. De muito que, igreja? Prestígio. E gozava del favor de su rei. ¿Por quê? Porque por meio de ele, o Senhor le havia dado vitórias a su país. Era um soldado valiente, pero estava enfermo de lepra. Então, nós estamos falando aqui, meu amado, de um homem de uma família muito poderosa. Ele tinha um reconhecimento nacional. Esse homem era um herói. Isso era a verdade dia a dia desse homem. Só que apesar de toda essa glória, apesar de toda essa riqueza, de todas as vitórias, de todo o poder bélico de guerra, apesar de toda a estrutura material, aqui a Bíblia está dizendo que Naamán tinha um problema sério. Qual era o problema que Naamán tinha? Naamán era leproso. A coisa é que nadie veía por afuera de la casa, porque afuera de la casa Naamán tinha uma armadura. Me hago entender, meu irmão? Pero quando Naamán regressava à casa e quitava a armadura, não podia esconder a lepra. Não há como esconder. Quantos de nós outros somos assim, meu irmão?
Nosotros salimos a la calle, vamos al trabajo, hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y quien nos ve, ve la armadura, ve el hombre fuerte, ve la mujer fuerte, ve todas las cosas muy buenas, pero cuando regresamos a la casa, de verdad nosotros estamos mal. Nosotros no estamos bien. Naamán era esa persona. Naamán era esa persona que necesitaba de Dios. Diga assim, essa persona, tão poderosa, necessitava de Deus. Pero quando ele chega em casa, saca essa armadura e sua lepra aparece, é o mesmo que uno mirar a si mesmo e dizer, eu tenho um problema e não se pode solucionar. Não há solução para esse problema. Não há solução. O que fazer? Então, presta atenção no que Deus vai fazer, meu amado. Siga o versículo 2 dizendo, em certa ocasião, os sírios que haviam salido a merodear, em outras palavras, rondar, fazer uma inspeção em Israel, capturaram a uma muchacha israelita e la hicieron criada de la esposa de Naamán. La muchacha era esclava, pero la muchachita era israelita. E quando miraram a muchachita, dijeron, oye, essa está buena para ser la sierva de la dueña de la casa. Entonces, passou a ser agora la criada de la esposa de Naamán. Quem é essa muchachita, minha amada? Nadie para essa família. Ou para a sociedade. Me hago entender? E agora essa muchacha sale de Israel e vai viver em la casa de uma pessoa que é leprosa. Ou seja, vai conviver com leproso. Versículo 3. Um dia, a muchacha le dijo a sua ama, ojalá el amo fuera ver al profeta que há em Samaria, porque ele lo sanaria de su lepra. Leia esse versículo, por favor, igreja. 1, 2, 3. Então, a muchachita abre a boca, meu amado. Isso é o árbol e seu fruto. Porque o bom homem, del bom tesouro que há em seu coração, saca desse tesouro coisas buenas. Ela podia ser a muchachita mais amargada da vida. E dizer, mira, de verdade, por isso tu eres assim, leproso. Hace daño a muita gente, não sei que, não sei que. A mão de Deus vai partir-te em dois. ¿Sabe la boca cuando habla una cantidad de maldición contra otra persona? Ella tenía todo para ser esa persona, mi amado. Porque era esclava. La sierva de la mujer, de la dueña. Podía mirar todo eso, está peleando con Dios. Pero ella no tiene nada de eso, mi amado. Nada de eso. Porque el buen árbol va a dar siempre un buen fruto. Es el árbol y es su fruto. Que é o que passa aqui, meu amado? É que Naamán pensou que levou uma muchachita para a casa. Pero Naamán levou um árvore, meu amado. A muchachita levou dentro de ella a presença de Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Me hago entender, meu amado? Ele pensou que levou uma muchachita, pero ella levou o tesouro que tinha dentro de ella para dentro de essa casa. E quando isso sucede, o que nós temos que entender, meu amado, é que toda família, que toda pessoa, o que realmente necessita e o que de verdade soluciona os problemas é o poder de Deus. É Deus nessa casa, é Deus nessa família. Não havia esperança para Naamán, meu amado. Não havia recorde na história de sanação. Não havia doutor nem hospital que podia solucionar. Pero Deus, por sua graça, por sua misericórdia, entra nesse hogar através de um árvore que não escondia seu fruto. Me hago entender, meu amado? Quantas vezes tu eres o árvore que Deus quer usar em algum lugar para que esse lugar tenha fruto, especialmente em famílias, especialmente em nossa própria família, muitas vezes. E o que está sucedendo aqui é que esse homem que não tinha solução passa a ter solução. Diga assim, quem não tinha solução passa a ter solução. Não é uma bendição isso, meu amado? E ela deixou fluir o tesouro. E essa muchacha, como Davi, era llena de limitações. De todas as excusas que tu queira trazer para que ela tivesse excusas, essa muchachita tinha. Pero ela não se frena. Os obstáculos não frenaram
essa muchachita para hablar de Deus. Ela deixou fluir. Isso é o mesmo que o Evangelho. Isso é o mesmo que a palavra de Deus, meu amado. A palavra de Deus não é minha e nem tuya. A palavra é de Deus. É de leão de la tribo de Judá. E a palavra del leão, meu amado, vai ser o trabalho de leão. Por isso diz, ela não vuelve vazia, sino ela vuelve para Deus e dá su fruto. Por mais que tu creas, ou eu creia que somos pequenitos, a palavra de Deus não é pequena, a palavra de Deus é toda poderosa, porque quem la deu é o todo poderoso. Me hago entender, meu amado? Nós temos que ter ousadia. Nós temos que ser pessoas que não param e não frenam por causa de nossas limitações. E ela agora leva a palavra de Deus. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é assim. Quando o Evangelho entra em uma casa, entra em um lugar, entra em uma família, essa família comparte, essa família quer entregar esse tesouro a outra pessoa. E quando está sucedendo isso, mira o que passa. Agora vai começar um a falar com o outro, um a falar com o outro. E essa conversação, meu amado, de la muchachita com la ama, vai chegar ao rei. Para que tu veas como va lejos essas coisas de Deus, meu amado. É como que a lepra que havia em Naamán não pegou em la muchacha. Pero a fé de la muchacha pegou em Naamán e na família. Diga assim, a lepra não pegou em la muchacha. Pero a fé de la muchacha pegou em la família. E mira o que passa, versículo 4. Naamán foi a contar-lhe al rei lo que a muchacha israelita havia dicho. O que foi o que a muchacha havia dicho, meu amado? Só isso. Chegou e disse, mira, déjame decir uma coisa. Se ele fuera al profeta que está allá, ele lo pode sanar. Mi amado, isso chegou al rei. Então, mira que a mulher falou em la noite com Naamán. Naamán em la noite salió e falou com o rei. E mira onde vai chegar isso, meu amado. Versículo 5. O rei de Síria respondeu, bien, puedes ir. Eu le mandaré uma carta al rei de Israel. E assim Naamán se foi, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro, 10 mudas de roupa. La carta que llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Y al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿yo acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. O rei quase tem ataque de coração. Que classe de carta é essa? Como me manda leproso para que eu lo sane? Eu creio que Naamán mirando essa história, meu amado. E aqui está dizendo que o rei hizo o que com sua roupa, meu amado? Imagina um rei delante de ti, leu a carta e começa a rasgar a roupa. Imagina, não sei como quedou. Espero que haya quedado en el underwear, ¿verdad? Calçãozinho. Imagina a cabeça desse homem pensando, meu amado, a vergonha. Quando eu vou ver allá, pero eu vou correr essa muchachita. Vou correr por el pescoço, o cuello, e vou dizer, que é o que tu has hecho comigo, muchachita? Pero o que tu tienes que entender, meu amado, é que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, quando Deus usa a um árvore para dar um fruto e a palavra é de Deus, ela não vuelve vazia, quem entra por detrás dessa história é Deus. E agora a palavra de Deus não vai volver vazia. Então, presta atenção. A muchachita tinha um tesouro. Essa muchachita não bloqueou o tesouro, deixou o tesouro fluir. Agora quem vai vigilar que esse tesouro fluya e dê vida é Deus, não a muchachita. Não eres tu, nem eu, é Deus que usa a nós outros. E aí vem o versículo 8. Quando Eliseu, meu amado, o homem de Deus, se enterou de que o rei de Israel se havia rasgado as vestiduras, le enviou este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándame usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Assim que Naamán com seus cavalos e carros foi à casa de Eliseu e se detuvo ante a porta. Então Eliseu enviou a um mensajeiro. Enviou o quê, meu amado? Mensajeiro. Nem barrou. Enviou um mensajeiro. Que lhe dijera, ve e zambúllete 7 vezes en el río Jordán, assim tu piel sanará e quedarás, ¿qué? Limpio.
llega con el carro, con los caballos, con todas las cosas, con toda la comitiva en la casa de Eliseo. Y toca la puerta. Quiero ver Eliseo, porque ese es lo que me dijeron que me van a sanar. Y Eliseo manda el empleado, mi hermano. Bueno, diga a él que se levante y vaya a lavar 7 veces en el río Jordán y va a quedar limpio. Imagine esse homem escutando isso, um general, meu amado, acostumbrado a ser recebido como? Com todo honor, com todas as coisas. Gente que tu vês e tu diz, a palavra de Deus não entra nesse coração. Olvídate, isso não é esperança para essa pessoa. Quantas vezes nós pensamos assim? E eu me imagino esse homem outra vez pensando na muchachita, dizendo, olvídate essa muchachita, quando regressar allá, agora nem o homem Eliseu que ela disse que tinha que ver, me manda outro. São as coisas que muitas vezes o coração de nós, a lógica humana, trata de entender as coisas e não pode entender. E Naamán, versículo 11, se põe muito enojado. Naamán se enfureció. ¿Por quê? Porque vino el muchacho e se foi quejándose. Eu creía que el profeta saldría a recibir-me personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, de Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedarme limpio? Furioso, dio meia vuelta y ¿qué, mi amado? Se marchó. Está indignado. É como nós imaginamos que Deus tem que fazer da maneira que eu quero. E se Deus não faz como eu pido, eu me enojo com Deus. E me vou. E me marcho. Quando isso sucede, meu amado, muitas vezes tu está caminhando mais lejos da bendição que mais cerca da bendição. Então esse homem agora vai enojado. E mira o que vai suceder. Versículo 13. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, usted no lo habría hecho caso. Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Diga assim para que tu entenda, mi amado. Diga assim, glória a Deus por las buenas compañías. Uma mala companhia, um malo árbol, ao lado agora desse homem. Que tu crê que um mal árbol ia dizer? Muitas coisas boas? Uma quantidade de plaga ia dizer, verdade? Pero graças a Deus por la buena companhia. Que mira um matrimônio que não está funcionando e tem uma boa palavra e diz, eu conosco um Deus que restaura matrimônios. Um mal árbol vai dizer, sepárate, divórcio, para que tu seja feliz. Não sabe que está sembrando uma mala semilla muitas vezes. É assim. Não tem uma palavra de Deus, mas tem uma palavra humana. Graças a Deus por las buenas companhias. Que é uma boa companhia, meu amado? Um bom árbol. E um bom árbol, não tenha nenhuma dúvida, sempre que tu siente a conversar, vai dar um bom fruto. Jamás vai venir um malo fruto, porque um bom árbol não pode dar um mal fruto, nem que tu queira. Pero aquele árbol que se diz muito lindo, muito bello, eu sou o tremendo homem de Deus ou mulher de Deus, pero o fruto é malo, te seguro. Algo está equivocado com esse árbol. Pero o outro árbol, que nós outra vez miramos e dizemos, não, desse árbol não pode venir nada bueno, pero suas palavras são palavras de vida, esse árbol é o verdadeiro árbol bueno. E esse homem agora tem essas buenas companhias dizendo, Naamán, não desista. Em outras palavras, isso, não desista, Naamán. Ele te pediu uma coisa sencilla, uma palavra de ânimo, uma palavra poderosa de Deus. ¿Por quê? Porque havia sido dado por el profeta e eles estão dizendo, mira, há uma palavra, há uma bendição, não desista de isso. Quantas promessas há na palavra de Deus? Não é assim, meu amado? Tu sabes falar de elas, tu sabes dizer essas buenas palavras a outra pessoa. Esse é o ponto. E aqui o que está sucedendo, meu amado, é uma coisa como se for o dia a dia de nós outros, com tantas pessoas conversamos e hablamos e podemos dizer algo.
A veces tenemos reuniones, tenemos fiestas, tenemos encuentros. ¿Y qué es lo que hablamos? A veces contamos la historia del planeta Tierra entero, de todas las cosas, pero nada más. Y él está diciendo, a veces tú eres un árbol y ese árbol podía dar un buen fruto en ese lugar. Y si eso da un buen fruto en ese lugar, tú no sabes lo que Dios puede hacer con esa casa y con esa familia. Diga assim, Dios puede hacer algo a respecto de una persona. Diga assim, hay solución. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 14. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó, ¿qué, mi amado? Limpio. 7 veces, mi amado. Entonces ahí está el Jordán. Empieza la primera, levanta. Y mira, ¿y qué había? Nada. La segunda, miraba y decía, nada. La tercera, nada. 4, 5, 6. Cuanto más caminaba, yo creo que ese corazón va diciendo, olvídate, puro cuento. Estoy aquí haciendo un papel de payaso. Estoy en la 6ª vez y aquí nada. Ese es el corazón humano, que a veces empieza a obedecer, pero la respuesta no llega cuando nosotros queremos. Y si nosotros paramos el proceso, perdemos la bendición. Pero para Dios, cuantos más mergulhos Naamán hacía, más cerca estaba de la bendición. Para Dios era, cuanto más persiste, más cerca está de la bendición. 5, 6, 7, llegó tu bendición. Para nosotros es, la primera no funcionó. Voy a tratar la segunda, no. Voy a tratar la tercera, nada. La cuarta, muchos ya están desistiendo. Tú tienes que hablar de Dios a alguna persona. A veces nosotros desistimos, ¿en cuántas veces? Haga las cuentas ahí, mi amado. ¿Cuántas veces nosotros ya desistimos? 7 veces. Y ese hombre ahora se está acercando más del milagro que Dios tenía para él. Versículo 15. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes. Está sanado, mi amado. Y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Luego le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor, pero Eliseo respondió, tan cierto como vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar, ¿qué, mi amado? Nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Hombre de Dios, mi amado, diciendo, mira, no quiero ninguno de sus regalos. De gratis recibí, de gratis te doy. Versículo 17. En ese caso, persistió Naamán. Permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra. O sea, llenar 2 bolsas de la tierra de Israel. Ya que de aquí en adelante, diga assim, de aquí en adelante. Mira lo que ele está diciendo. Su servidor no va a ofrecerles holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. ¡Wow! Mira lo que está sucediendo, mi amado. Y cuando mi Señor, el rey, porque él trabajaba para el rey, ¿se recuerda que él era el general del rey? Cuando el rey vaya a adorar en el templo de Rimón, porque era el Dios que ese rey adoraba, y se apoye de mi brazo, o sea, él tenía que ayudar al rey a entrar ahí, y yo me vea obligado a inclinarme ahí, desde ahora, ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. ¿Qué corazón es ese, mi amado? Diga así, un corazón convertido. Diga, un corazón que tuvo un encuentro con Dios. Y ahí dice el hombre de Dios, puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se convirtió, mi amado. Naamán se convirtió. ¿Sabe el general? Que cuando tú mirabas y decía, ese jamás hay cambio. Ese hombre cambió. Ese hombre fue transformado. Y él dice, de aquí en adelante, yo no voy a adorar ningún otro Dios. De aquí adelante, no hay ningún otro Dios que va a ocupar el lugar del Señor Todopoderoso. Y mira, yo ya sé que cuando llegar ahí, voy a ser obligado a hacer una cosa que desagrada a Dios, que el Señor me perdone. Antes ni le importaba, mi amado.
Ahora, esa pequeña cosa que le aprieta el corazón es muy importante. Decir, no voy a hacer más. Mi corazón no va a estar ahí. Y aunque yo sea obligado a hacer, me obliguen, pero mi corazón no está ahí. Ese es el corazón que agrada a Dios, mi hermano. Y ese hombre tuvo un encuentro con Dios. Él está diciendo, mi corazón cambió. Y de ahora adelante yo voy a servir solo a Dios Todopoderoso. Ahora yo te quiero recordar una cosa. Todo empezó con una muchacha. Diga eso para que tú te recuerdes. Diga, toda esa historia empezó con una muchacha. Diga, esclava, llena de limitaciones. Pero recuérdese, aquella muchacha llevó el tesoro, el buen tesoro, para dentro de aquella casa. Llevó la palabra de Dios y dejó Dios fluir. Lea conmigo 2 Samuel 23, 2. 1, 2, 3. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Tú estás dejando ese tesoro fluir, mi amado. Tú estás dando fruto para la gloria de Dios. Eso es lo más importante, mi amado. Si hay algo importante en tu semana, en tu vida, pida eso a Dios. Empiece a colocar essa oração delante de Deus. Espírito Santo de Deus, eu te pido que tu hables por meio de mim e que tu ponga tus palavras em minha língua. Amém, meu amado? Tu recebes isso? Amém. E quizás hoje eu sou aqui como a muchachita, que está delante de pessoas que dizem assim, aqui não há solução, aqui não há como cambiar. E eu sou a muchachita que chega a vocês e diz, Deus pode cambiar todas as coisas. Deus é todo poderoso. Deus operando, ¿quién impedirá? Amén. Pero sea ese árbol bueno, el árbol que dé su fruto. Amén, mi amado. El árbol y su fruto. David dijo, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. El hombre bueno deja fluir el buen tesoro. El buen tesoro es el fluir de Dios. Muchas veces no percibimos esa tremenda bendición y nosotros vamos a dejar ese tesoro fluir a partir de hoy. Amén, mi amado. Quiero llamar la alabanza aquí adelante. Vamos orar delante de Deus, porque eu creio que Deus nos está dando uma oportunidade, meu amado, de ter uma razão para viver. Tu crees nisso? Que tu tens uma razão para viver? Não importa as condições, as situações que nós temos que nos limitam. Essa muchachita foi para mim e para ti, meu amado, bom modelo. É uma pessoa que tinha sede e hambre de Deus. E era capaz de compartilhar essa sede e essa hambre de Deus com outras pessoas. E ela impactou sua geração, impactou a vida desse homem. Deu fruto. Um fruto que hoje nós estamos aqui lendo sobre a história de Naamán. E essa muchachita, meu amado, passou a ser um modelo para nós outros, ou não? Nunca a obra de Deus é em vão. Tu tens pessoas que tu puedes falar de Deus. Não perca a oportunidade. Permita que Deus hable por ti e pongas as palavras dele em tu boca. Amém, meu amado? E isso é o que eu quero orar essa noite, para que Deus ponga em mim e em ti essa ousadia. Para que tu não mires solamente as limitações. Quantas pessoas nós conhecemos, não é assim? Não mire mais isso. Mire assim, Deus ha hecho algo por mim, eu tenho um pouco para falar desse Deus a ti. E te digo mais, não mire a experiência, não mire a quantidade que tu sabes de versículos memorizados e a quantidade de prédicas que tu já has predicado, porque não é isso. Essa muchachita disse assim, eu conozco um Deus, só isso, eu conheci. E ele tem um profeta. Diga a ele que vai haver o profeta. Essa foi a frase, meu amado. E a frase chegou ao esposo, a frase chegou ao rei, a frase recorreu a muitos lugares, e essa bendição chegou na vida dessa mulher, desse homem, dessa família, porque eu creio que quando Naamán vuelve, sem lepra nenhuma para a casa, meu amado, adorando a Deus verdadeiro, essa mulher deve haver mirado e decidido, oh my God, que é o que passou nesse Israel? Eu quero conhecer também esse Deus. Amém, meu amado? Vamos orar? Deus amado, eu te pido, Senhor, que Tu nos dê essa ousadia de poder ser alguém que é um árvore que dá fruto, Senhor, que tem uma boa palavra. Perdona muitas vezes as palavras que saem de nossa boca,
porque nosotros las atesoramos muchas veces como una manera segura de vivir, hablando de una manera dura, hablando de una manera fuerte. Y atesoramos esa manera en nuestro corazón y muchas veces de ese tesoro salen las cosas de nuestra boca. Señor, perdona las palabras de nuestro corazón, Señor. Y esta noche pedimos que tú nos dé un nuevo corazón, un corazón capaz de llevar la semilla de tu evangelio, la semilla de tu palabra a otras personas, Señor, en nombre de Jesús. Danos essa compaixão de poder ver um problema e não mirar quão grande é essa pessoa, quão poderosa é, pero hablar de ti, Senhor. Danos essa ousadia, Deus, em nome de Jesus. Quizás, meu amado, tu aqui essa noite se mire a tu vida e diga: eu não sou essa muchachita, eu estou mais para el Naamán. Eu estou mais para essa pessoa que afuera tiene su armadura y parece que está todo bien, pero cuando yo regreso a la casa, yo sé que estoy leproso. Yo sé que no estoy bien. Quizás tú seas esa persona esa noche. Y es un momento de reconocer. Reconocer. Es un momento de no enojarse con Dios. Todo el enojo não soluciona nada. Deus le gusta um coração quebrantado e humilde. Por isso eu quero que nós oremos hoje. Quizás em tu coração tu vês essa rebeldia. Quizás em tu coração tu vês hoje esse coração duro, como era o coração antes de Naamán. Pero essa noite Deus pode tocar tu coração, Deus pode tocar sua vida. Não porque eu estou dando a comida com uma cucharita em tu boca, pero porque tu tienes hambre de Deus essa noite. Quizás essa noite é a noite que tu tienes hambre de Deus. Quizás essa é a noite que Deus ha elegido para que tu vuelvas a quemar o coração. E eu quero dar-te um momento aí para que tu tenhas um tempo de oração com Deus. Mientras o Ministério de Alabança ministra essa canção, tenha seu tempo aí de oração, meu amado. Em nome de Jesus. Cada dia mais a ti, entrar em tu presença e adorar. Haga como Naamán, meu amado, dizendo: vou adorar a Deus. Llévanos tu glória, deseamos y mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más
presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos y mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ponga tu mano en tu corazón, mi amado. Diga assim: Senhor Deus, essa noite eu abro meu coração e recebo tu palavra. Dá-me um novo coração, Deus. Ajuda-me em minhas debilidades. Perdona minhas falhas. Perdona minhas malas palavras. Cambia o tesouro de meu coração, Senhor. Dá-me tu coração. Coloca em minha boca tus palavras e que tu Espírito se mueva através de mim. Eu me arrependo e lhe pido perdão de meus pecados. Coloco-me delante de ti hoje como uma noite que eu tenho hambre de ti e que tenho sede de ti. Dá-me a ousadia de levar tu presença e tu vida, que tu has me tocado em minha vida, quero levar a outros. Dá-me força, dá-me ousadia e que eu seja um árvore que dê frutos. Eu quero ser esse árvore que dá bom fruto. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meu amado. Abraça tu irmão. Aleluia. Pode aí alabar a Senhor. Abraça tu irmão. Diga: tu eres um bom árvore. Diga: deixa o Espírito fluir. Diga: deixa o tesouro fluir. Diga: não impida o tesouro de Deus. Amém, meu amado. Tu tens uma razão para viver, meu amado. E tu tens só uma vida para viver. Não perca tempo. Viva essa vida para Deus. Amém, meu amado. Seja uma bendição para sua geração. Seja uma bendição para tu família. Seja uma bendição. Não tenha pena, não tenha vergonha. Tenha ousadia. Porque o dueño da palavra é o que vela para que essa palavra seja cumprida. Amém? E depois vamos viver. E quizás Deus vai escrever no versículo de nossa vida dizendo: vivió tal persona e cumpriu o propósito de Deus em sua família.